Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Está. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos, estimados maestros y maestras. Bienvenidos de vuelta a este espacio de reflexión, Causa Magisterial. Y nos da mucho gusto darles de nueva cuenta la bienvenida, pues hubimos suspendido los programas como parte del receso escolar. Y bueno, ya se avecina el retorno a las labores de todo el magisterio. Le deseamos a todos los maestros y maestras, pues que tengan un excelente inicio de actividades, que bueno, muchos ya iniciaron con sus actividades previas al inicio del periodo escolar. Y bueno, además estaremos a la espera del arribo de miles de niños y niñas y adolescentes del sistema educativo mexicano. Y bueno, como contexto, pues han suscitado muchos acontecimientos en estas últimas semanas. Este, Tuvimos por ahí varios eventos noticiosos como parte de la dinámica que trae la doctora Claudia Sheinbaum en el marco de su arribo a la próxima administración que dirigirá como presidente de la República. Y bueno, pues recientemente, hace apenas unos días, uno de esos hechos noticiosos, pues fue eh, el, el, eh, el informe que dio, donde da a conocer que se elimina la unidad del sistema de la carrera de las y los maestros como institución. No habla de la ley, al parecer la ley del sistema para la carrera de las y los maestros permanecería intacta y sería un cambio a nivel de la institución que tiene la responsabilidad de gestionar esta ley del sistema para la carrera de reciente creación apenas en 2019-2020 con la reforma del año respectivo. Y bueno, sobre esa base vamos a platicar, hoy hemos invitado ahí a distinguidos compañeros maestros, miembros del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, para compartir su impresión de este tema en lo particular. Y bueno, en la recta final vamos a hablar también de otro acontecimiento importante, como es este nombramiento del secretario de Educación Pública, el maestro Mario Delgado, y sobre esto es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Así que me da mucho gusto, después de este contexto, saludar al profesor Noé Carmona. Bienvenido, estimado maestro. Bienvenido al profesor Isaac Alvarado, también de, de Quintana Roo, el profesor Noé Carmona de Nuevo León, y el profesor José Luis Coronado también del estado de Tamaulipas. Así que les damos la más cordial bienvenida. Cerramos los micrófonos hace un minuto, pero ya los pueden abrir. Y bueno, pues ahora sí, ¿quién quiere iniciar con estos comentarios en torno al tema de la desaparición de la UCICAM? Adelante, profesor Noé, entonces. Adelante, profesor Noé. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Claro, bueno, buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan en estos momentos. Un saludo a Isaac, José Luis, maestro Eduardo. Mira, Eduardo, es importante señalar que durante todo este proceso, e incluso cuando desde antes
el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical siempre hizo énfasis en la eliminación de este órgano desconcentrado en consideración de que no tenía base, el sustento para poder mejorar la calidad de la educación y mucho menos la condición laboral de los trabajadores, que todavía tenía sus características bastante fuertes en contra del magisterio. Una nueva cuenta, una carrera de mil obstáculos, burocratizada, no estaba transparentada y además con una gran inversión de recursos financieros y estructurales. Bueno, en fin, lo importante no era solamente, o no es propiamente la desaparición de los ICAM, sino la propuesta que se tenga que hacer alternativa para que los maestros, las maestras generen un compromiso mayor con la educación, aunque lo tienen, pero este tipo de órganos desconcentrados, lejos de contribuir a que los maestros se comprometan y sientan la pasión por la educación, pues generaba mucho desánimo. Y en ese sentido fue muy acertada la posición de la doctora Claudia en cuanto a la desaparición y esperamos que no se construya otra institución o otro órgano desconcentrado, sino la misma Secretaría de Educación tiene en sus manos los elementos para formar una estructura sin derogar ningún recurso financiero, sino aprovechar los recursos humanos y de infraestructura que tienen para buscar una alternativa que en un momento más comentaremos, si así nos permiten, de alguna propuesta que el Movimiento Nacional para la Transformación del Sindical ha realizado y dejar muy claro, desgraciadamente la parte institucional del sindicato pues, nunca se pronunció hasta que ya la presidenta electa hizo su pronunciamiento, valga la redundancia, entonces ya parece que todos adjudicaron la cuestión. Pero sin embargo, el movimiento desde hace tiempo hizo no solamente el señalamiento, sino también una propuesta. Me quedo con este primer comentario. Ahora, profesor Coronado, sobre esta base que plantea el maestro Noé Carmona, entonces, ¿estaría usted de acuerdo en que todavía tenemos que esperar antes de celebrar y echar las campanas al vuelo por la eliminación de esta institución que al final del día se había convertido en un lastre para el magisterio? ¿Habría que esperar para celebrar entonces el próximo anuncio de la propuesta de que sustituirá a UCICAM? Yo creo que en primer lugar el anuncio es importante, pero sí hay que tomarlo con la reserva de vida, porque efectivamente, como cita el maestro Carmona, no se trata de, de cambiar a un instituto o institución que siga con las mismas prácticas de opacidad, discrecionalidad y visos de corrupción. Yo creo que el detalle ahí central de la UCICAM es qué vamos a construir y cómo lo queremos hacer. Hay un punto central que tiene que ver con aspiraciones legítimas de los trabajadores de la educación, que es el rescate de la bilateralidad. Es decir, Secretaría de Educación, ayudémonos, tú haciendo las cosas bien y nosotros siendo garantes de la defensa de los derechos laborales. Es decir, reencaucemos el sistema para mejor, de estímulos de los maestros y entonces sí digamos, recuperemos la memoria para que no nos gane el cinismo oficialista, porque pareciera que eran los primeros que estaban brincando en una pata, porque estaban en primera fila aplaudiendo la medida, como si hubieran sido ellos los que la iniciaran. No hay que olvidar, hay que refrescarles la memoria de que ellos fueron culpables y corresponsables por omisión y por comisión de que se haya instrumentado esta medida en contra del magisterio, incluso de que esta ley del UCICAM no requerimos ni requeríamos modificaciones, sino la abrogación para la construcción. Esto implica que vayamos a que efectivamente se construya algo diferente en el marco legal y no solamente en la institución burocrática. Creo que sí hay que recuperar y no dejarle tantas cargas a una institución, porque el UCICAM se encargaba de todo y en todo quedaba mal. Creo que hay que recuperar también los esquemas que teníamos de mejora del salario de los maestros, del nivel de vida.
hay que recuperar lo bueno que tuvo el esquema de educación básica, hay que recuperar las bondades que pudo haber tenido carrera magisterial, hay que eliminar los vicios de los tres esquemas, ¿verdad? Porque el UCICAM nos pareció demasiado opaco, nos pareció discrecional y creo que el reto es ese. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Afortunadamente en el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical no partimos de cero, pues hemos venido construyendo desde hace algunos años el detalle de qué alternativa planteamos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación. Ahora, estimado Isaac, la pregunta iría, digamos, como una mirada atrás, antes del acontecimiento. ¿Cómo tendríamos que interpretar esta eliminación de la UCICAM desde la mirada del proyecto del presidente López Obrador? Porque prácticamente se está eliminando una institución que él crea con la idea de mejorar las condiciones de los maestros. ¿Se tendría que interpretar como un fracaso en esta parte de la política educativa magisterial? ¿O tú cómo la estarías interpretando, estimado Isaac? Buenos días. Saludos, mi querido Eduardo, maestro Noé, maestro. Es importante mencionar cuál era el problema de fondo, cuál es el problema de fondo de los ICAM y ubicarnos temporalmente. El problema de fondo es que es un esquema de evaluación individualista y meritocrático netamente, ¿no? Heredado además del servicio profesional docente. Hay un esquema a partir de la reforma del 2013 y luego la reforma del 2019 que permanece. Es un esquema, hay que decirlo así, individualista y meritocrático, pero también hay que decir que muchos maestros a partir de esa fecha ingresaron y no conocen otro esquema. No conocen otra forma de valoración, no conocen otro. Hay que preguntarnos y además habría que revisar cuántos maestros están en esa situación. Ahora, quienes conocemos un esquema de valoración distinto, a los que conocimos una etapa anterior, a los que conocimos otro tipo de ingreso, de incentivos, de promociones en su momento, tendríamos que estar pensando y estar tratando de poner en el imaginario colectivo de todos los docentes y de todo el magisterio, empezar a decir que las luchas por un salario justo no deben de dejar de lado la lucha colectiva, porque de repente nos perdemos con estos esquemas meritocráticos e individualistas, perdemos de vista la lucha colectiva, las luchas colectivas. Es decir, no debemos de perder de vista que tenemos que impulsar un esquema de incremento salarial colectivo. ¿Quieren revalorizar al magisterio? Realmente, páguenle años por estímulos por años de antigüedad, pero bien, los quinquenios. Revisemos el pago a la preparación académica, el pago, estímulos a la responsabilidad que tengas en tu labor, sin que tenga que pasar por un esquema burocrático, por un esquema salarial, por un esquema evaluativo individualista. Es decir, yo creo que en algún momento tendríamos que estar pensando en un esquema a lo mejor híbrido, en el sentido de que sí hay un segmento de la población magisterial que está interesada en procesos evaluativos meritocráticos, pero también hay un segmento, yo creo que el mayor, que por sus condiciones personales, por sus condiciones territoriales, por sus condiciones de todo tipo, no han podido entrar a este esquema, pero tampoco se les ha dejado de lado. Si no pensamos que en este nuevo esquema que se va a construir, porque yo entiendo que no se va a derogar la ley del servicio de carrera, la Ley General de Servicio de Carrera para las Maestras y los Maestros, entonces tendríamos que estar pensando en dos esquemas. Y hay que aclarar algo y decirlo también así con todas sus letras. El oficialismo no es garantía de eso. El oficialismo del CENTE nacional es el mismo que estuvo aplaudiendo en primera fila en 2013 y es el mismo que estuvo aplaudiendo en 2019. En las redes está todo. Ahí podemos ver a las mismas gentes que siguen estando en el oficialismo aplaudiendo ambas reformas.
Y ahorita quieren colgarse la medallita de que ellos son los que están impulsando la eliminación de los ICAM. Es cierto que el UCICAM tiene muchos problemas de fondo. Fue una burocracia dorada, demasiado dinero. Yo veía un dato ahí rapidito y lo pongo en la mesa y con esto termino mi comentario. Esa burocracia, en los últimos 2 años, el UCICAM recibió 2,000 millones de pesos solamente para la operatividad de la unidad en el nacional y en los estados. 2,000 millones de pesos, equiparable a lo que recibe la UPN, a lo que reciben otros organismos como el Colmex. Entonces, ¿por qué no se destinó ese recurso directamente para esto que acabo de mencionar? O sea, vamos a reconocer realmente a los compañeros que ya tienen años trabajando, vamos a reconocer a los que tienen una responsabilidad mayor, vamos a reconocer, bueno, un esquema. Ahí tendríamos que estar pensando cómo hacerle que de manera directa, sin pasar por un esquema de evaluación meritocrático, estemos reconociendo la labor de los compañeros. Ahí dejo el primer comentario. Ahora, yo retomo este último punto porque de alguna manera planteo una respuesta a la pregunta que les hice originalmente. Toda esta inversión, todo este tiempo, estos 6 años de piloteo de una institución que al final del día va a desaparecer, ¿cómo tendríamos que interpretarlo desde la perspectiva del proyecto obradorista en materia educativa? ¿Lo tendríamos que ver necesariamente como un fracaso de la política educativa, como un buen intento o como un parteaguas para mejorar las condiciones? Esa sería la siguiente pregunta. Bueno, yo en ese sentido diría que las 3 cosas. Sí, es un parteaguas, y un fracaso también, porque a fin de cuentas se experimentó. Yo creo que el problema principal en el UCICAM de entrada, pues primero fue plantear un organismo desconcentrado, no se generó un consenso nacional para ver cuáles eran las alternativas o las sugerencias, no se consultó. Y creo que si partimos de esa premisa y pensando en lo que ya declaró la presidenta electa, que va a basar gran parte del próximo proceso en un consenso nacional, en un gran consenso, a partir de propuestas concretas que de alguna manera el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical ya entregó una propuesta con anticipación. De hecho, desde que estaba la doctora Claudia iniciando el proceso de campaña. Por eso bien decía Isaac ahorita, que no se cuelguen la medalla gente que de alguna manera aplaudieron las diferentes modificaciones, que afectaron definitivamente más que beneficiaron. Entonces, en ese sentido, creo que sí, de alguna manera fue un buen intento que fracasó, porque tan fracasó que pues lo están eliminando, pero también había una buena intención. Sin embargo, hay que considerar también cómo estaban las estructuras políticas nacionales, que vamos a decir, no existía un justo equilibrio entre las fuerzas políticas para poder determinar una condición favorable. Y insisto, y al magisterio no se le consideró, el sindicato no intervino, la estructura oficial, pues nada más vimos inconformidades generalmente de los mismos que se inconforman por todo, ¿no? También hay que decirlo con mucho respeto, y que pues de alguna manera tenían razón, pero no solamente basta la queja, la lamentación, sino la propuesta en la mesa, y que creo que de alguna manera es lo que un grupo de bastante grande de maestros del movimiento hemos estado realizando en un esfuerzo colectivo, partiendo de la elaboración de un diagnóstico situacional, cuál es la situación que vivimos a nivel nacional, qué es la percepción que tienen los maestros. Yo creo que en ese sentido, vuelvo a repetir, las 3 aspectos son torales manejarlos. Mi querido Eduardo, si me permites. Sí, adelante, por favor. Y yo creo que además, coincido plenamente con lo que dice el maestro Noé, pero además tendríamos que estar pensando que estamos en la antesala de algo que nos puede volver a ocurrir. Es decir, esto ya ocurrió, esto ya pasó en 2019, en 2018. Lo que supuestamente se canceló, la mal llamada reforma educativa, que ahora debe de ser llamada la mal llamada cancelación de la reforma educativa, porque hay que decirlo así, esto ya pasó, esto no deberíamos estar discutiendo esto, porque esto ya en teoría, en papel, supuestamente se abrogó, se canceló,
y debimos de haber transitado en un esquema totalmente distinto. Y esto nos debe de poner a todos la luz roja, ¿no? Para ir prendiendo y diciendo, a ver, si esto ya pasó, puede volver a pasar. Puede que le pongan otro nombre, puede que se llame de otra manera, puede que sea un instituto, puede pasar muchas cosas y al final termine siendo lo mismo y en 6 años estemos eliminando otro organismo porque no resultó, porque resultó más de lo mismo, y entonces tendríamos que responder la pregunta que hacías originalmente. Sí fue un fracaso, pero hay que aprender del fracaso y hay que aprender del error y anticiparnos a él. ¿Anticiparnos cómo? Mediante una gran jornada, revisando, poniendo sobre las cosas, y llamándolo como se debe de llamar. Un fracaso es un fracaso, no se le puede llamar de otra forma. Y eso es lo que fue. Entonces, partamos de ese hecho para construir lo nuevo, pues para construir algo mejor. Ahora, profesor Coronado, esto que se está planteando, pues es una película que ya no la sabemos, ¿no? Es el eterno retorno, diría Federico Nietzsche por ahí, regresar al principio original y pues estar como estos ratoncitos de laboratorio, ¿no? Dando vueltas en un mismo laberinto y, y no poder romper esta dinámica. Aquí, profesor Coronado, con la experiencia ya de años que tiene en el magisterio, en el sindicato, ¿cómo romper estos patrones? ¿Qué tendría que suceder para romper estos patrones? ¿Tendríamos que modificar nuevamente la ley o nada más nos quedamos con cambiar una pequeña institución? Porque se habla incluso, y esto lo planteo como contexto, de que administrativamente el personal que está en los ICAM es personal que está basificado también y por lo cual es muy difícil eliminar de tajo esa institución. Entonces, prácticamente se está hablando nada más de un reacomodo de el organigrama de los nombres y pareciera que vamos a continuar en esta espiral del eterno retorno que plantea el maestro Isaac. Adelante, maestro Coronado. Creo que sí tenemos un problema central. Por eso decíamos, sí estamos contentos con la medida anunciada, pero el detalle es que eso tiene implicaciones de varios tipos. El primero es, ¿de veras se quiere recuperar la bilateralidad? ¿De veras con todo y el cinismo cupular del CENTE vamos a tener avances? ¿De veras está pensando en los maestros? ¿De veras está pensando en la calidad de la educación? ¿Y de veras está pensando en la revaloración de la función social que cumple el maestro? Creo, por eso hacía yo un pequeño recorrido hacia atrás desde el esquema de educación básica, que tenía 3 ingredientes principales. El primero era que los maestros que estaban dedicados a su labor y estaba comprobado que estábamos avanzando en los estándares de calidad, con simplemente cumplir 11 años tenían un pase a 3/4 de tiempo, que los que estudiaban la normal superior en menor tiempo llegaban a esa posición y que los que terminaban la UPN titulándose lograban el tiempo completo. Es decir, hay que tomar lo bueno que de ahí haya surgido. Carrera magisterial, ¿qué pasó? Igual fue un programa que ayudó, pero luego también se vieron muchos obstáculos, de tal manera que incluso irónicamente se le llamaba barrera magisterial. Creo que el problema es ese, rompamos las puertas y salvemos los obstáculos. Sí hay necesidad de candados, pero creo que implica hoy primero hacernos la pregunta o hacerle la pregunta a la autoridad. ¿Qué quieres? ¿De veras quieres eliminar, si el pronunciamiento es eliminar el UCICAM, pensaríamos que de facto en automático entra la abrogación de la ley del UCICAM y no como viene planteando de manera degradada la dirigencia nacional cínica, en el sentido de que primero acabar el UCICAM, eliminar el UCICAM y de pronto, bueno, modifiquemos el UCICAM. Ya parecería que al final nos estuvieran diciendo, bueno, tuvo algunas bondades y eso pues también no lo discutimos, pero vayamos al fondo del asunto.
no buscamos la situación ideal, pero sí hagamos avanzar ese esquema en las vías que tienen que ser, es decir, en la admisión, en la promoción, en el reconocimiento a los maestros, y creo que sí tenemos que tomar mucha base de esa memoria para no volver a errar, para que tener una visión de largo alcance y no se convierta esto en que cada 6 años tengamos que estar eliminando programas, institutos u organismos y la relación bilateral sigue rota o simulada en la complejidad y la complicidad. Creo que sí debemos plantear algo sensato, algo que haga avanzar, algo que recupere la credibilidad y la confianza de los maestros. Y sí, un fracaso porque es parte de lo que no pudo, con lo que no pudo quitar nuestro presidente López Obrador, y creo que es el reto para el nuevo gobierno. Ahora pareciera por un momento que todo depende o quede en manos de la administración pública, pero en materia educativa, pues este es un juego de dos, ¿no? Por un lado el patrón, en este caso que es la Secretaría de Educación Pública, y por otro lado también está el sindicato que agrupa pues toda la fuerza trabajadora, que es ni más ni menos la que hace posible la educación en México. Y Isaac decía algo que, una palabra muy añeja, el consenso para lograr un esquema que permita mejorar las condiciones laborales del maestro. Pero acá, compañeros maestros, hay un problema. ¿Cómo lograr ese consenso respecto a este tema en un espacio donde hay una discordia como es el sindicato, con fuerzas donde cada una, por ejemplo, el sindicalismo, ya que el oficialismo quedó claro, que defiende esta postura, digamos, un tanto cosmética de, bueno, el fin último era eliminar la UCICAM, cuando ese es el principio. Ustedes como movimiento vienen y plantean que no, que es un fracaso, pero que se debe de aprender de este, y hacen una propuesta que en algún momento la pueden comentar, pero por otro lado tenemos también a expresiones como una coordinadora que nunca vio con buenos ojos ni siquiera todo el proyecto de la reforma educativa. ¿Cómo lograr conciliar esto primero para lograr un consenso con este gran proyecto de reforma en el tema del sistema de la carrera? Su micrófono, maestro. Bueno, yo creo que en ese sentido, Eduardo, el inicio del gran consenso tiene que ver con, basémonos pues en la Constitución, el artículo 3º constitucional tiene que ver en materia educativa, no laboral. Es como si la ley, la Constitución de la ley energética hablara de la situación laboral de los de Pemex o los de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, eso no es correcto primero. Hay que primero abrir, vamos a decir, la brecha. Y nosotros centrar la atención en el artículo 123, apartado B, donde estipula por ley que debe ser un escalafón. Lo que tenemos que pulir es un escalafón transparente, justo, equitativo, en la cual todos los maestros sepan cuál es la condición que se está llevando a cabo durante el proceso. Obviamente, como dice el maestro José Luis, y lo planteó Isaac hace un momento, hacer un escalafón híbrido, retomar de esquema básico, lo de carrera magisterial, las cosas buenas, quizás Susicán tenga por ahí una partecita buena, quizás, porque yo no le encontré realmente nada, nunca tuvo un efecto ni en educación ni en la cuestión laboral. Al contrario. Entonces yo siento que el gran consenso para conciliar también al Magisterio Nacional tendría que ver que iniciemos por lo más importante que tiene que ver con la ley. Por eso enfatizamos mucho que no se debe de plantear otro organismo desconcentrado, sino la propia Secretaría de Educación. Miren, perdón, pero como por ejemplo Mejoredu, pues está bien. Otro que también se va a eliminar, digo, bueno, la Secretaría de Educación tiene estructura en la cual tiene trabajo de investigación, de propuesta académica, etcétera, 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 pero se gastó gran cantidad de dinero en esos procesos.
creo que el punto de partida tiene que ver con que veamos a fondo la ley, las características y plantear una serie de elementos sencillos, porque no tiene que ser complejo tampoco. ¿Por qué nos enredan con letritas pequeñas como si nos estuvieran vendiendo un producto engañoso? Entonces, en ese sentido, creo que podemos avanzar mucho si enfatizamos en el principio constitucional y de alguna manera que el tercero haga su tarea propia de lo que es en materia educativa, pedagógica, filosófica. Y yo creo que ahí sí iniciaría una buena punto de partida. Entonces sí entenderíamos que no se trata de construir otro organismo, de cambiar la nomenclatura, y engañosamente nos tenga que entrampar otros 6 años más. Creo que ahí está el punto de partida para lograr un gran consenso nacional. ¿Alguien quiere hacer un comentario al Sí, respecto? Adelante. yo coincido plenamente con lo que dice, pero también adicionaría, si yo fuera del gobierno en este momento me estaría preguntando, bueno, el CENTE oficial, el oficialismo me acompañó en la reforma de 2013, como haya sido, aplaudiendo en primera fila. Lo hizo en 2019. Yo me estaría cuestionando si realmente esa representación, si realmente ese organismo que debería ser quien externe el sentir de la base magisterial está sirviendo. Y el CENTE se tendría que estar preguntando si le está sirviendo a alguien en este momento. Digo, indistintamente de para sus dirigentes, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que empezar por ahí. El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, yo creo que estamos convencidos todos que para que empiece a haber un verdadero cambio, tiene que pasar por un proceso de democratización real del CENTE. O sea, eso es real. Gran parte de la gente que está incrustada en el CENTE nacional, pues no ha pasado por ninguno de estos esquemas de evaluación, ni del servicio profesional docente, ni del servicio, y tal vez ni mucho menos de los de antes, ¿no? Entonces, no pueden conocer, no pueden tener el pulso real de algo que ha ocurrido en los últimos 20 años en este país, porque hace 20 años que no han pisado un aula. Entonces no tienen idea de lo que hablan. ¿Cómo van a representar a una base trabajadora que no ha experimentado, que no ha sentido esto? Entonces tendríamos que estar partiendo de ahí. Si se quiere construir una nueva relación y se quiere que la organización sindical más grande de Latinoamérica empiece a ser un acompañante y que empiece a ser realmente su tarea fundamental es de luchar por un salario justo y digno, o sea, una lucha realmente colectiva. Se ha perdido de vista, seguimos platicando de un organismo que va a regir evaluaciones individuales y meritocráticas. Y la lucha colectiva y la lucha para todos, ¿de dónde queda? O sea, es decir, a veces digo, no es que no sea necesario, es muy necesario hacer este tipo de análisis, es muy necesario plantearlos y revisarlos, pero también es necesario retomar el origen de las luchas colectivas, el salario digno para todos, el esquema de ir creciendo de manera pareja, a eso me refiero también cuando digo un poquito pensar en un esquema híbrido, porque en algún momento ya estamos transitando, nos guste o no, varias generaciones de maestros que tenemos condiciones de ingreso, condiciones de promoción y de incentivos distintos, y cada uno pues puede hablar de los que les ha tocado, pero también tenemos que estar pensando en estos tres para ir anticipándonos a lo que viene. Pero sí creo que el punto de partida es también poner en la mesa la democratización del CENTE nacional. Ahora, profesor José Luis, compañeros, hablemos un poco de los riesgos, o sea, de alguna manera ahorita ustedes están dando pincelazos de ciertos riesgos de caer o incurrir en los errores del pasado, regresar al eterno retorno, y se habla por ahí, profesor José Luis, de la posibilidad de que la unidad, que era un organismo desconcentrado, pues ahora pase a ser parte de la Secretaría de Educación Pública. Se habla también de que de devolverle al sindicato esta posibilidad de intervenir ya directamente en los procesos de asignación de plazas, de promoción,
como en algún momento lo fue, y bueno, qué factores de riesgo estaría usted viendo en este escenario? Su micrófono, maestro. Esto nos lleva a la reflexión de que, si bien es cierto, hemos hecho nuestros esfuerzos, esos requieren de corresponsabilidad. Creo que lo citaba bien el maestro Carmona cuando habla de la base constitucional. ¿Qué implica ello? Volver al 123 apartado B para eliminar esa tergiversación o invasión de esfera constitucional que hicieron con el tercero y 71. Es decir, con la simple facultad de los diputados, y ahí van los diputados. Entonces, habría que hacer la pregunta a la autoridad, ¿qué tipo de modificación es lo que quieren hacer? Y entonces nosotros estaríamos obligados, en base a que ya hemos construido líneas generales y un proyecto alternativo, pues la búsqueda o el encuentro con otras fuerzas progresistas del Magisterio Nacional para apuntar en una sola vía. Y creo que ahí sería interesante, es un espacio de oportunidad para plantear el detalle de la UCICAM, que si bien es cierto, no es la parte medular de la revaloración social de los maestros, creo que sí es una parte de apoyo. Y sí, tenemos que apuntar en dos vías: el salario profesional, que bien lo ha planteado nuestro compañero Abel de Nuevo León, de que vayamos por el salario profesional que en algún tiempo luchaba el CENTE oficial por un piso de 6 salarios mínimos para la plaza base. Creo que hoy tendríamos que revisar esto y también volver al andamiaje legal. Nos lleva a recuperar lo que tenemos de fortaleza en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para recuperar la bilateralidad, de hablar de las bondades que tenemos todavía del viejo pero no caduco y aún vigente reglamento de las condiciones generales de la SEP. Es decir, pareciera que los legisladores quisieron borrar con esa invasión de esfera constitucional, con el tercero y 71, borrar cosas que derivaban del 123, y esto por supuesto que siempre ha estado errado. Hoy sí diríamos, después del gran consenso que podamos construir a nivel nacional, también ver el esfuerzo compartido, la corresponsabilidad que debe haber con algunos amigos de la Cámara de Diputados y de Senadores. Creo que por ahí pudiéramos transitar. El riesgo está en no permitir, dejar bien claro, lo que requerimos es con la misma base, incluso hasta haciendo economía, con la misma base que se tiene en la Secretaría de Educación Pública, porque si no, con eso mismo hagamos la nueva revalorización del magisterio, porque si no haríamos lo mismo, ya nada más nos faltaría que de rebote lo nuevo que quieran construir sean los mismos encargados que estuvieron en el servicio profesional docente, aduciendo la experiencia que tienen en ese ramo de un esquema opaco. Creo que yo veo por ahí la tarea que pudiéramos tener. Pues, maestros, a manera de ir sacando una conclusión de un tema que todavía está iniciando el debate, pues me gustaría que fueran redondeando cuál es la perspectiva, los riesgos, esta mirada hacia un futuro próximo en materia de la unidad del sistema. Maestro Noé, y vamos a eso. Sí, obviamente todo proceso o nuevo proceso implica riesgos, ¿no? Es decir, todo proceso de cambio pone resistencia también, ¿no? Y en este caso no pone resistencia, al contrario, necesitamos un proceso de cambio. Pero ojo en un detalle que me llama mucho la atención, que puntualiza tanto Isaac como José Luis. No debemos de distraernos de los propósitos colectivos. Eso es bien importante, porque me pareciera ser que con este anuncio también de la desaparición de los ICAM, todos, bravo, aplausos y todo está perfecto, pero no, recordemos que ese organismo desconcentrado trataba
el ingreso, la promoción y el otorgamiento de estímulos. Pero en realidad lo que necesitamos, es verdad, José Luis lo puntualiza también muy bien, es un salario digno de los maestros, reconocimiento a la antigüedad con un salario profesional, etcétera. O sea, no nos distraigamos tampoco de esa parte, ¿eh? Acá estamos hablando de un proceso en el cual, que sin duda, ojo, la participación es a petición de parte, no es generalizado, ¿sí? Eso es bien importante señalarlo. El ingreso al servicio profesional es a petición de parte, la promoción es a petición de parte y los estímulos es a petición de parte, ¿sí me explico? Entonces, no distraernos de la otra parte, que ahí es donde se debe centrar el sindicato en la parte oficial. ¿Cuáles son los riesgos? Como siempre, la corrupción. Si no hay transparencia en un proceso donde los compañeros y las compañeras tengan claridad de cuáles son las etapas que están viviendo, por eso nosotros proponemos diferentes etapas en los escenarios, que no sea una comisión mixta única, sino que haya varias comisiones. Sí tiene que intervenir el sindicato. ¿Por qué razón? Pues nos gusta no aceptarlo, tiene la representación legal. Que no nos gustan las personas es otra cosa. Que la persona que están representando no cumplen con su función, y bien lo decía Isaac, pues ya tienen añales ahí adentro del sistema, pues no han percibido, no tienen el tacto ni la sensibilidad para darse cuenta qué cosas ocurren. En fin de cuentas, los riesgos van a ser los mismos de siempre. Si no hay transparencia, hay corrupción, ¿sí? Y si hay corrupción, pues hay desaliento de parte del Magisterio Nacional. Creo que tenemos que cambiar los paradigmas de la educación de manera muy radical. Y creo que sí estamos, yo lo vería con relativo optimismo, relativo, porque ahora sí ya como pues, con la mayoría en el Congreso, que se puede determinar una condición muy favorable. Y hay que verlo políticamente. Si les interesa permanecer a las personas que van a apenas incorporarse, tendrán que tener una gran alianza con el magisterio, porque el magisterio, movilizándose bien, puede transformar el país. Ese es mi punto de vista. Isaac, ¿qué concluirías con esto que estamos comentando hoy? Yo sí, también tengo mis reservas, pero sí creo que ya es un anuncio dado y tenemos que construir sobre ese anuncio y tratar de impulsar una agenda, posicionar una agenda como Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, pero también como magisterio en general, donde empecemos a impulsar esta agenda de que una jornada que empiece a llamar a todas las fuerzas, a todos aquellos compañeros maestros, a todos aquellos organismos, a todas aquellas expresiones magisteriales, a todos los involucrados en el proceso educativo, a hablar acerca de su materia de trabajo y acerca de cómo ha experimentado los últimos años estos métodos de ingreso, promoción e incentivos. Entonces, con toda esta jornada, yo creo que el gobierno está obligado a que esta jornada aglutine a la mayor cantidad de gente que pueda aportar en aras de construir y no repetir errores del pasado. ¿Sí? En el caso del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, en el caso de Mentes, estamos ya, tenemos preparada, el maestro Noé Carmona a la cabeza dirigió un análisis, una propuesta de valoración muy buena y que estamos en espera de poder presentarla ante los escenarios que tengan que hacerse y hacerlo de la mejor manera. El Movimiento Nacional no estamos, lo tiene preparado desde abril del año pasado. Entonces, anticipándonos a esto, no estamos inventando nada, ya se ha construido, pero se puede construir más, se puede mejorar, se puede con toda la participación del Magisterio Nacional. Entonces, mi llamado es eso, mi llamado al Magisterio Nacional y a todas las fuerzas vivas del Magisterio en el país es a que estemos atentos a la construcción de una jornada en la que podamos todos participar en este esquema que va a sustituir al UCICAM, pero también aprovechando el viaje, hacerle el recordatorio al Sindicato Nacional que su trabajo es velar por los derechos colectivos y retomar el origen en ese sentido. Entonces, creo que estamos en un tiempo, en una coyuntura muy especial y tenemos que aprovecharlo y tenemos que empezar a hablar de ello y tenemos que empezar a decirlo y tenemos que poner en la mesa todo. El Movimiento Nacional
está preparado desde abril del año pasado para poner en la mesa la propuesta de valoración y la propuesta que va a sustituir a este organismo para que de manera conjunta lo construyamos entre todos. Ese sería mi comentario final. Perfecto, y cerramos con el profesor Coronado. Tu micrófono, maestro, tu micrófono está apagado. Sí, yo creo que vayamos al consenso sin temores y sin partir de cero. Sin partir de cero es, nosotros tratamos de tener la memoria presente para que no nos gane el olvido. Creo que, como bien citan los compañeros, ya hemos estado construyendo con el maestro Carmona a la cabeza, ya hay bases anticipándonos a lo que podría venir o lo que estábamos reclamando. Creo que en estos momentos sí hay que hacer un llamado a todas las fuerzas del Magisterio Nacional para que estemos en sentido de alerta de que efectivamente hay un anuncio importante de que desaparece el UCICAM. El problema es qué es lo que queremos de fondo los maestros. Los maestros de fondo requerimos una revalorización real de nuestra labor en lo prestacional, en la seguridad social, en el salario digno. Y creo que sí se requiere pues redoblar el esfuerzo, invitar y tocar las puertas apropiadas. Creo que ya se han hecho llegar estos documentos a las instancias correspondientes, pero creo que hay que ir al encuentro, propiciar que la Cámara de Diputados abra los espacios de por lo menos escuchar al Magisterio Nacional respecto a qué es lo que se quiere o qué es lo que se plantea, porque en procesos anteriores, muy anteriores, sí había consenso. Hoy solamente hay medida autoritaria, hoy solamente se toma la medida cupular y creo que hoy requerimos abrir la participación de todos para que construyamos algo mejor que lo que tenemos. Perfecto, pues sin duda adelante, Eduardo, maestro Noé. discúlpame, fíjate que lo que dice ahorita José es muy importante y creo que nuestro lema debe de ser consenso en el territorio, no del escritorio. Y yo creo que eso es una buena punto de partida. Perfecto, pues coincido con ustedes. Creo que a manera de conclusión, lo que queda sobre la mesa es que existe un relativo optimismo, como decía el profesor Noé Carmona. No hay que echar las campanas al vuelo, pero tampoco minimizar esta importante noticia, porque desde el enfoque de la doctora Claudia Sheinbaum, pues es una posibilidad, un reconocimiento que hace a una demanda sentida del Magisterio Nacional durante los últimos 12 años, no necesariamente los últimos 6, sino los últimos 12 años desde la administración de Enrique Peña Nieto. Y bueno, esto hay que recibirlo bien. Es un buen mensaje de cordialidad hacia las distintas fuerzas del magisterio que han estado pugnando por modificar este esquema. Y otro elemento que queda sobre la mesa también es preguntarnos y hacer un análisis concienzudo de cuáles fueron los errores que se suscitaron en el marco de los ICAM, porque decían por ahí que fue un buen intento que fracasó, pero fue también un buen intento con una muy buena intención. Entonces, hay que aprender de ese avance que tuvimos. Por lo menos ya hay un sentido de oportunidad de mejorar las condiciones del magisterio por esta vía de los estímulos, que no del salario como tal. Y esa es otra reflexión también importante que queda en la mesa, ¿no? Que no hay que confundir y no hay que combinar el sistema de la carrera con el tema de la dignificación en el salario del magisterio, ¿no? Porque pareciera que resolviendo el tema UCICAM, estamos atendiendo y resolviendo el problema del salario digno del maestro, que hoy día, pues eso es otra lucha que
que se ha, digamos, deslavado, se ha mimetizado en esta pugna de los ICAM, cuando no necesariamente es lo mismo. Y como última reflexión que ustedes mismos dejan sobre la mesa, pues retomar esta idea de abrir una jornada, un espacio, tiempo que permita convocar a todos aquellos que quieran participar y respetar también a aquellos que no lo quieran, pero tomando en cuenta que es un espacio que se construya desde la legitimidad. No sé ni si necesariamente tenga que convocar la autoridad educativa, si el sindicato o una fuerza totalmente ajena que brinde las garantías de que es un terreno imparcial, ¿no? Donde nadie lleva mano y que todos hagan una reflexión por sentar las bases de un nuevo sistema que permita un acceso transparente a las plazas magisteriales, que evite esta gran corrupción y esta opacidad, pues que fue un elemento clave para el fracaso de la UCICAM. No se logró resolver, digamos, estos cotos de corrupción, pasó de alguna manera del sindicato a la UCICAM, y ahora pues el debate es en dónde va a quedar este esquema, por lo menos de asignación de plazas docentes, y reflexionar también sobre el esquema de los estímulos, de la meritocracia también, que hablaba el profesor Isaac. Entonces son muchos temas que quedan sobre la mesa. Me parece que es importante abrir una segunda ruta de reflexión que aborde el tema de las propuestas, ¿no? Ustedes hablaban por ahí de un esquema de valoración del magisterio que me parece también muy importante profundizar, y quitarnos esta idea de que al maestro se le tiene que dar más en tanto más haga, ¿no? Cuando el maestro per se, su labor ya debe de ser valorada por su alta responsabilidad social, y creo que ahí hay todavía una discusión más amplia. Entonces, creo que son reflexiones muy importantes, habrá que irlas considerando, y pues bueno, invitarlos al próximo programa, el próximo jueves, donde estaremos abordando estas propuestas, ¿no? Vamos a convocar a través de Causa, que sea este espacio donde puedan opinar las diferentes fuerzas, que haya gente del sindicato oficial tal vez que pueda dar su perspectiva, que haya gente de la coordinadora que quiera dar su perspectiva, y por qué no también la autoridad educativa que dé su perspectiva como lo tiene previsto, y hacemos esta invitación abierta. De una vez queda abierta la invitación para quien quiera participar de las fuerzas representativas a este próximo jueves, a esta charla que convocó el maestro Isaac, y bueno, Causa se va a prestar para esta noble labor. Pues sin más, estimado profesor Noé, profesor Isaac, profesor José Luis, un gusto de nueva cuenta tenerlos en este espacio. Y pues bueno, vamos a ir viendo cómo se va desgranando este importante tema. Muchas gracias por su participación. Al contrario, gracias, Eduardo, Isaac, un abrazo, José Luis. Un abrazo a todos, un gusto. Y buenas noches a todos. Digamos así. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias.